Ya, No te preocupes, ya empezamos. a ver si te puedo sacar. Empecé a grabar yo, después lo grabo yo. Listo, adelante. Bueno, entonces vamos a dar continuación al encuentro del día de hoy y en esta nueva, en esta continuación de la actividad, ahora va a pasar a hacer uso de la palabra la doctora Viviana Kluger. Para quienes concurren habitualmente a las reuniones del instituto, no necesita presentación, pero una cuestión de gentileza, de amistad, pero también de deber académico hace que, por lo menos para quienes no la conocen, que no son muchos, tengan una idea que la doctora Viviana Kluger es graduada de la Universidad de Buenos Aires, donde se doctoró, actualmente desempeña la titularidad de una de las 3 cátedras de Historia del Derecho, tiene una vocación plural por el ámbito jurídico, porque ella es historiadora del derecho, pero también cultiva con solvencia el derecho positivo, la negociación internacional, el análisis económico del derecho. Viviana Kluger es mucho más que una historiadora del derecho, es una jurista que cultiva el estudio del pasado y lo integra a su actividad como jurista. Y entre sus líneas de trabajo específicas de la historia del derecho, su tesis doctoral marcó mucho su preocupación por las relaciones conyugales en la época colonial. De hecho, entiendo que lo que nos va a presentar ahora está muy en relación con esta línea de la que ella tiene un conocimiento profundo, porque no solamente es una disciplinada lectora de la bibliografía más clásica y más reciente, sino también una experta analista de material documental inédito en los repositorios que están a disposición en América Española. Queda con el uso de la palabra entonces mi querida amiga Viviana Kluger. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. No, no, me tenés que permitir vos. Bien. Ahí otra vez volvés a ser anfitriona. Ahí está. Bueno, ¿se ve ahí la primera diapositiva? ¿Sí? Bueno, muy bien. Yo titulé a esta charla Ni tan dóciles ni tan sumisas, esposas reclamando ante los estrados judiciales virreinales, siglos XVIII y XIX. Me voy a poner acá mi cronómetro. Bueno, muy bien. El esquema va a ser el siguiente. Bueno, no voy a poder admitir más. El esquema va a ser el siguiente. Me deja. Ahí está. Ahora se sigue viendo, ¿no? Muy bien. Sí. Primero me voy a referir al marco temporal y espacial, luego a la ideología subyacente, la doctrina de los moralistas, el marco legal, la praxis judicial y algunas consideraciones finales. Entonces, con respecto al marco temporal y espacial de esta presentación, se va a tratar del Virreinato del Río de la Plata, que existió entre 1776 y 1810. Ahí tenemos entonces el mapa de lo que abarcaba el Virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál era la ideología subyacente de lo que yo voy a referirme ahora? En el trazado de la condición jurídica de la mujer, es fundamental tener en cuenta la asignación de roles que venía dada por la teoría de los moralistas o teólogos morales y la asignación de roles
dada por los juristas españoles e indianos. Con respecto a esta doctrina, la doctrina de los moralistas, asignaban a la mujer exclusivamente un rol doméstico. Y como consecuencia de esta restricción a lo doméstico, se deducía una valoración asimétrica entre los sexos. Entonces, estos teólogos morales o moralistas que escribieron durante el siglo XVI y XVII se expresaron a través de una serie de obras dirigidas al grupo femenino que se englobaban bajo títulos tan sugerentes como epístolas familiares, jardines de nobles doncellas, instrucciones, coloquios matrimoniales, guías de virtud, discursos morales, etc. Así llamaban estos moralistas a sus obras. ¿Y qué expresaban los moralistas en estas obras? En estas obras prescribían modelos de comportamiento ¿para quién? Para las solteras, para las casadas y para las viudas. Y además de prescribir modelos de comportamiento, informaban sobre las desviaciones que el incumplimiento de estos modelos producían en la práctica. Ahí tenemos un ejemplo de una de estas obras, La familia regulada, una obra escrita por el moralista Antonio Arbiol. Acá tenemos un ejemplo de una obra llamada Epístolas familiares, escritas por Antonio de Guevara. Acá lo tenemos, Antonio de Guevara, que escribió en 1612 que el oficio del marido era ser señor de todo y el oficio de la mujer dar cuenta de todo. Acá tenemos a otro teólogo moral, Fray Luis de Granada, que en 1556 decía que la mujer casada mire por el gobierno de su casa, por la provisión de los suyos, por el contentamiento de su marido. Esto era lo que pensaban los teólogos morales, Antonio Arbiol, Fray Hernando de Talavera, Tomás Sánchez, Ciriaco Morelli, pero también pensaban estos juristas como Juan López de Palacios Rubios, Francisco Antonio de Elizondo, todos ellos destacando también el deber de obediencia femenino. Es decir, no solamente desde la teología moral, sino también desde la doctrina jurídica. Una doctrina jurídica que legitimaba al marido para ejercer un poder de corrección y a la mujer que obligaba a obedecer al marido. Acá tenemos, por ejemplo, una obra muy conocida, La perfecta casada, de Fray Luis de León, en la que Fray Luis de León decía que la esposa perfecta debía ser sumisa, callada, honrada, fiel, obediente, modesta, recatada, sacrificada. Debía tener, según Fray Luis de León y según todos los moralistas, no solamente Fray Luis de León, gravedad para salir, cordura para gobernar la casa, paciencia para sufrir al marido, amor para criar los hijos, afabilidad para con los vecinos, diligencia para guardar la hacienda, ser amiga de buena compañía y ser muy enemiga de liviandades de moza. Como ven, se esperaba que la mujer casada reuniera todos esos requisitos que tenían que ver inclusive con ser hasta un excelente ministro de Economía, ser una buena amiga, ser una buena vecina, ser una buena madre, en fin, mucha exigencia, mucha carga para estas mujeres. Entonces, como consecuencia de toda esta doctrina, las mujeres eran seres naturalmente inferiores a los hombres y tenían un rol subordinado y dependiente. La mujer estaba sometida al poder del marido, tratada como una menor de edad, y que tenía poderes que en principio
fueron limitados porque estaban condicionados por el derecho de corrección marital, mientras que los hombres tenían una posición privilegiada porque tenían poder para controlar a la esposa y a los hijos. Ahora vamos a ver cómo se tradujo estas doctrinas de la teología moral en el marco legal. Entonces esto es recogido en el derecho castellano por el Código de las 7 Partidas de Alfonso el Sabio del siglo XIII, el ordenamiento de Alcalá de Henares de 1348, las leyes de Toro de 1505, la nueva recopilación de 1567 y la novísima recopilación de 1805. Es decir, estos ordenamientos legales recogen esas concepciones. Por lo tanto, le dan a la mujer un espacio muy limitado de intervención, restringido a la familia, al matrimonio y al régimen de propiedad de los bienes. ¿Qué podían hacer las mujeres? Bueno, las mujeres podían manejar negocios, defender en los tribunales civiles las propiedades familiares, acudir a las autoridades eclesiásticas para que alentaran a los novios renuentes a casarse. ¿Y qué es lo que no podían hacer? No podían administrar todos sus bienes, porque el administrador de los bienes era el marido, no podían ocupar cargos públicos, no podían votar, no podían ser jueces, abogados o sacerdotes. Ahora, ya vimos lo que decían los teólogos morales, ya vimos lo que decía el marco legal. Ahora, ¿qué establecía la jurisprudencia? Es decir, ¿cómo se traducía esto en los expedientes judiciales? El expediente judicial es una fuente que hemos trabajado muchísimo, los que somos investigadores de archivo, y en este caso a nosotros nos sirve mucho para conocer el trato que se dispensaba a las mujeres, para conocer la consideración que tenían las mujeres por parte de los jueces, para conocer la escala de valores que existía en la sociedad de la época. Entonces ahora vamos a ver por qué pleiteaban las mujeres, es decir, en qué pleitos vemos intervenir a las mujeres. En primer lugar, juicios por malos tratamientos, cuyo objeto era poner fin a los castigos propinados por esposos violentos, pedir penas a los maridos apaleadores, es decir, a lo mejor contentarse con simplemente un arresto o avanzar con penas pecuniarias como por ejemplo el embargo. También tenían como objetivo en algunos casos cuestionar el deber de obediencia y en otros casos también el cumplimiento de otros deberes conyugales. Es decir, que a través de un juicio por malos tratamientos se perseguía que se obligara al marido renuente a cumplir con otros deberes conyugales, como por ejemplo alimentos, cuestiones patrimoniales, tenencia de hijos, etc. Los maridos en ese tipo de pleitos, por ejemplo, afirmaban que él mandaba y gobernaba en su casa y no la mujer. Y entonces, a veces, alguna que otra mujer contestó que tanto mandaba uno como otro en la casa, y alguna mujer decía, por ejemplo, que siendo su mujer, he sido su esclava y las esclavas, las señoras de la casa. ¿Qué contestaban los maridos ante este tipo de afirmaciones? Bueno, contestaban que las mujeres no querían aceptar su autoridad y que estaban en una búsqueda permanente de mayor independencia. Vamos a pasar ahora a un segundo tipo de pleito, que es el depósito. ¿A qué apuntaba el depósito? El depósito apuntaba a proteger a la mujer ante los malos tratos del marido, y en algunos casos algunas mujeres pleiteaban cuando los maridos las habían mandado depositadas a algún lugar y ellas no estaban de acuerdo con ese lugar, entonces por medio de este tipo de pleitos pedían que se cambiara el lugar de depósito solicitado por el marido. Las mujeres también pleiteaban por alimentos, con el objeto de conseguir una cuota suficiente
para la adquisición de comida, zapatos, honorarios médicos y remedios. Alguna mujer en un expediente judicial ha dicho, las más de las veces, si he comido no he cenado, o se ha quejado diciendo, el vientre no se alimenta del aire. También las mujeres pleiteaban en cuestiones relacionadas con el deber de convivencia. ¿Con qué objeto? Con el objeto de solicitar la vuelta al hogar conyugal de los maridos ausentes, a veces, es decir, que querían efectivamente que el marido volviera a hacer vida con ellas, o en otros casos, lograr un sustento económico. Pero cuando las mujeres se presentaban ante los estrados judiciales para pedir que los maridos reiniciaran una convivencia que se había interrumpido. En algunos casos lo hacían luego de muchos años, desde que el marido se había ido de las casas, cuando probablemente dejaba de pasarles alimentos. Otra de los pleitos en los que vemos litigando a las mujeres es cuando las obligan a seguir al marido. Entonces, en este tipo de pleitos, las mujeres buscan lograr una sentencia que las liberara de la obligación de seguir al marido, amparándose en la existencia de convenios previos o inclusive suscribiendo algún tipo de licencia de la que surgiera que su subsistencia estaba convenientemente asegurada y no hacía falta que ella siguiera al marido. También vemos algunas mujeres pleiteando para que les restituyeran sus bienes propios por haber administrado mal esos bienes el marido. También vemos algunos pleitos que se titulan divorcio. ¿Y a qué se refieren estos pleitos? En muchos casos son el correlato de los divorcios religiosos, en los que ante las justicias civiles se ventilan cuestiones patrimoniales, fijación de una cuota alimentaria litis expensa, en algunos casos bajo un pleito llamado divorcio, se persigue prohibir la salida del país del marido, la remisión de un marido que está viviendo del otro lado del océano, etc. Estos son entonces los casos que he detectado en los que hay pleitos de mujeres ante los estrados judiciales. Y para finalizar, quisiera afirmar que en estos pleitos vemos que existe un desajuste entre la ley y la realidad. Es decir, que a pesar de esa doctrina, de la teología moral, del ajustado espacio que tenían las mujeres en el marco legal, vemos en estos pleitos voces femeninas infiltradas en los expedientes judiciales. Y estas voces femeninas dan cuenta de postergaciones, de abandono, de humillaciones y de intentos de rebelión femenina. Estos expedientes judiciales abrieron espacios de actuación para las mujeres en el ámbito jurídico. Y en estos expedientes judiciales vemos algunos casos en los que las mujeres usaron marcos legales en provecho de sus intereses, con lo cual podemos concluir que a la luz de los expedientes judiciales, no todas las mujeres eran tan dóciles ni tan sumisas. Muchas gracias. Entonces, yo ya he concluido mi presentación, doctor Abasolo. Bueno, muy bien, Viviana. ¿Qué le parece? No sé si la doctora Barranco Dora está por volvió. acá. Laura Mingola, No te ya escuchamos, una Ezequiel. pregunta. Hay muchas preguntas. No te escuchamos. Hola, hola, hola. ¿No? No. Sí se escucha, ¿eh? Se escucha. Sí se escucha. ¿No escucha usted, Viviana? Vos, Viviana, la que no estás escuchando ahora. Sí, bueno. Nosotros... Ezequiel, no te escucho, voy a tener que entrar y volver a salir.
Bueno, No sé qué problema tengo que no te escucho. mientras está ajustando esto Viviana, Eduardo Martirek. Ahí sí, ahí te escucho, Ezequiel, adelante. Bueno, no, entonces estábamos diciendo que hay una serie de interesados en preguntar. Dora, desde ya adelanto, hay muchos curiosos, y me incluyo, en saber el dato de los expedientes judiciales de estas sentencias, lo de jurisprudencia argentina. Si no lo tiene ahora, no se preocupe, pero si nos lo puede pasar, y entonces a los que estén interesados, después nos escriben un mail, o a mí, o a Viviana, y se lo pasamos. Después también, Dora, aprovecho a anticipar algo. Es muy posible que algunos quieran escribirle. No sé si usted después nos facilita. Sí, cómo no. ¿Los colegas? Con enorme cariño. Bueno, después les paso los datos de Jurisprudencia Argentina 1928. Bueno, se los paso todo por escrito, ¿no? Listo. El caso Legle, hay algunos casos emblemáticos, pero el caso Legle es, la verdad, el que tiene una glosa excepcional. Son de esos momentos en donde jurisprudencia, en fin, nos crea muchísimos incitantes, porque además refiere casos y casos y casos y casos, ¿no? Como Bueno, ustedes saben. Además yo pensaba, y ya le dejamos la palabra, yo estaba pensando que Anastasi, sobre el cual sabe mucho la doctora María Rosa Pugliese, y podría también orientarnos en esto, pero Anastasi, recordemos el papel formidable que tiene en la elaboración de la primera plataforma electoral oficial de la Unión Cívica Radical. No es cualquier jurista, ¿es? Y estas cosas acerca también de las construcciones de pensamiento progresista, pero al mismo tiempo de continuidades, como este concepto de honor que se traslada a lo largo del tiempo, nos hablan de estas dificultades de la larga duración que son propias de la mentalidad jurídica. Bueno, Laura, tenés el uso de la palabra para hacer tu pregunta. Laura Mingola. Hola, ¿qué tal? Yo no soy abogada, no tengo idea, a veces usan un vocabulario que lo tengo que buscar en el diccionario. Pero bueno, interesantísimo todo lo que ha dicho la doctora Barranco, a la cual admiro. Y le quería hacer un par de preguntas. La primera, usted habló de ese concepto de los crímenes de honor y de ese concepto de honor. Antes que nada, yo trabajo con las cárceles de mujeres durante el peronismo, que estaban a cargo de la Congregación del Buen Pastor, ¿no? Y yo vi en los expedientes, en los prontuarios, a los que tuve acceso, sobre todo los de La Plata, porque acá en la capital el museo está cerrado, Dios sabe por cuánto tiempo, y hay unos cuantos asesinatos por parte de mujeres que matan a sus esposos, de condición muy humilde la gran mayoría. Yo quería saber, breve voy a hacer, ese concepto de honor, ¿cómo se aplicaba en las mujeres? Sí se aplicaba. Y la segunda era, ¿qué pasaba cuando era la mujer la que mataba al marido, no al revés, ¿no? Que mataba al marido? ¿Cómo era la actitud de los jueces hacia esos crímenes cometidos por damas, por mujeres? Bueno, Laura, primera cuestión. En general, hasta las reformas más recientes, hay una cuestión paradójica respecto de la criminalidad femenina, por ejemplo. Hay un trabajo muy denso hecho sobre infanticidio en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que ahí todos los jueces, en la enorme proporción, tienden a ser exculpar absolutamente. Es un trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí justamente pueden obrar, la gran conjetura, el telos respecto de una mujer que efectivamente ha sido probablemente violada, y hay ahí ¿cómo decirlo de manera? Hay una cierta actitud de no condenar a la mujer, porque en definitiva esa mujer puede haber sido violada por alguien que está en la cofradía de la relación. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Entonces, no puede llamarnos la atención que haya absolución sobre infanticidios. La provincia de Buenos Aires es impresionante la enorme cantidad. Ese es uno. Evidentemente, muchas veces los jueces también estaban llamados a una suerte de consternación debido a la divinidad relativa, salvo que la mujer fuera, como insinúanse claramente en estos casos, algo muy denostado moralmente por el juez. Y lo denostado moralmente por el juez es ejerce la prostitución. Eso bebía consuetudinariamente. Esas son situaciones que efectivamente condicionan absolutamente otra mirada. Es una mirada, pero, en fin, no he analizado los crímenes cometidos por mujeres, ¿no? No los he analizado. Estoy en este análisis de justamente los crímenes cometidos contra mujeres. Entonces, pero digo, no puede extrañar que haya una consideración patriarcal que tienda a absolver porque, en definitiva, fijémonos, muchas de esas chicas eran chicas que servían en el servicio doméstico. Bueno, al juez le cabe la duda de que efectivamente hubo ahí alguna situación o del hijo o del patrón o de alguien. Está claro lo que quiero decir. Entonces ahí hay una situación que es, bueno, también nuestra querida amiga, ahora me va a salir el nombre, trabajó las cuestiones de infanticidio. Y ahí sí se permite la cuestión del honor, porque en realidad se pondría en tela de juicio el honor de un varón. Julieta, entonces hay un carácter triangulado que permite, sí. Dora, la idea, sí. Hay 6 colegas que están en la gatera. Bueno. Colegas, digo esto, yo sé que todo el mundo quiere sacarle el jugo, pero no es, volvemos a lo anterior, esto no es debut y despedida. No, ya sé, nos quedamos. Maestros que quieran transmitirle tanto a Viviana como a Dora, le pedimos ahora al doctor Eduardo Martiré, que está ahí en uso de la palabra. Perdón, yo lamentablemente por un problema doméstico no pude escuchar a la doctora Dora Barrancos, que tenía tanto interés de hacerlo porque conocía sus trabajos y sus investigaciones, así estaba. Pero bueno, acá en casa a veces pasan cosas de esto. Y me he incorporado recién, así que yo en todo caso dejaría pasar a todos los que quieren preguntar a la doctora Barrancos y luego hablaría, porque yo sí tengo alguna cosa que decir con respecto a lo de Viviana Kluber. De manera que cedo mi turno para los que quieran hablar y le pido disculpas a la doctora Barrancos por este fallo, pero yo la voy a escuchar en la grabación. Voy a tener ese placer. Muy bien, gracias Eduardo. Gabriela Lupiáñez. ¿Estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Estaba quitando el mute. Buenas tardes. Bueno, gracias por las exposiciones. Y quería preguntarle, voy a ser breve, tengo varias preguntas, pero a Viviana, ¿con qué frecuencia aparecían estas demandas, estos pleitos femeninos en el periodo, no sé si el periodo en que lo estudió fue desde inicios del virreinato hasta 1810, pero bueno, en el periodo en que ella estudió, que me interesaría también que precise con qué frecuencia ella ve estos pleitos? Gracias. Gracias, Gabriela, por la pregunta. Mira, son pleitos que yo justamente los acoté a ese periodo, es decir, hay pleitos al comienzo de la actuación de la Audiencia de Buenos Aires y en 1782, y hay pleitos hasta también 1810, 1809. No te puedo decir que hay más pleitos al principio que después. No puedo detectar un ritmo determinado, pero a lo largo de todo este periodo hay pleitos de este tipo. Bueno, entonces, gracias Gabriela, perdón por hacer tan breve. Ahora le pasamos a Agustín Parise. ¿Qué tal, Agustín?
si querés hacer tu pregunta, tu intervención. Igual siempre todos pueden volver a preguntar por mail y pasamos a los mails de todos. Sí, buenas noches. Muchas gracias a las expositoras. Y lo mío es un comentario para Viviana. Viviana, en tu exposición nos mostrás todo lo que se ha avanzado y todo lo que aún se debe avanzar. Y me preguntaba si habías explorado o si te interesaría explorar los orígenes también en Roma, porque ahí podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Afrania y Maesia, que Ulpiano nos cuenta en el Digesto, estas dos mujeres en la República Tardía, que abogan como para un protofeminismo, digamos, en algunos procesos. Entonces me parecía que era quizás interesante poder empezar ahí atrás. Era eso nada más. Gracias, Viviana, nuevamente. Gracias, Agustín. Yo ahí abrevaría en los romanistas, o sea, me tomaría prestado el trabajo que hagan ellos y obviamente me nutriría muchísimo, pero no soy romanista y lo que tenía a mano era el Archivo General de la Nación, así que, pero bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, Ezequiel, quedan 4 minutos. Queda la intervención del doctor Alejandro Agüero. Alejandro, si estás en condiciones. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones. Yo quería preguntarle a la doctora Barranco, como profesor de Historia del Derecho, ¿qué consejo podría darnos para introducir explícitamente la perspectiva de género en los programas de Historia del Derecho, que es algo que todavía no hemos hecho y me siento cada vez más compelido a hacerlo, pero no sé bien cómo? Entonces, Gracias, Alejandro. Yo trato de Alejandro, porque además, si no, nos complementamos mucho con lo formal. Alejandro, hay tantísimo que hacer. Solamente tomar el derecho romano, que es tan prodigioso en estos motivos, y en el sentido que dice Agustín, ahí aparece alguna endecha, alguna hebra. Pero bueno, hay que revisitarlo todo. Y sinceramente hay motivos extraordinarios, inclusive para poder comparar fases y momentos, ¿no? Siempre se ha dicho que, bueno, que ha sido el derecho, sobre todo el Código Napoleónico, el que, bueno, ustedes saben que es el que determinó nuestra relativa incapacidad, con algunos antecedentes, pero nunca con la formalidad de esta. Bueno, no era el único código. Había varios códigos anteriores, pero corresponden a la misma época. Había por lo menos 4 codificaciones que tenían, que batían en la misma tecla respecto de esta incapacidad que se venía. Es decir, bueno, pudo haber una disyuntiva extraordinaria, eso lo dice una gran ensayista francesa, ¿no? Geneviève Fraisse. La ruptura de la modernidad pudo haber significado algo extraordinario, ¿no? En el sentido de ir más adelante en lo que podría haber sido un movimiento no patriarcal. Pero bueno, hubo una deriva en un sentido contrario que es bastante insólita. Pero bueno, ahí hay muchísimo que comparar. Al punto es que cuando Vélez Sarsfield hace el manuscrito, porque alguna vez lo he visto y me impactó mucho, prácticamente en todo lo que tiene que ver con los deberes de la cónyuge, etcétera, etcétera, no hay glosa. Es decir, está eximido de glosar. Es así. Prácticamente eso se entiende así. No es necesario hacer lo que ustedes saben, referencia y contrarreferencia para la sustentabilidad. Pero bueno, hay muchísimo que hacer, y sobre todo en términos de lo que sería el orden jurídico moderno, ¿no? Y el análisis, esto es muy fascinante. Dora, el análisis de los fallos. Voy a tener que ser antipático porque queda 1 minuto exacto. Yo creo que acá ya la estamos invitando para el año que viene, estamos haciendo un seminario. Alejandro, me parece que se podría hacer una reunión de esta índole con varios colegas para discutir estos temas, porque la revisión de nuestros programas de estudio siempre es una tarea pendiente, y siempre es actual. Yo quiero agradecerle a todos los que están presentes. Marcela, no sé si querés preguntar algo, pero ya se está cerrando. Tenés 20 bueno.
Bueno, no, es simplemente felicitar a ambas autoras. Evidentemente es un tema para seguir espigándolo, ¿no? La mención que hacía Agustín recién de Calla Afrania, la mujer que molestaba a los jueces con su desenvoltura y su desvergüenza, es tanto su impacto que